¿Qué elementos básicos deben tenerse en cuenta en el diseño de una metodología cuantitativa? Sobre todo hay que pensar que la metodología cuantitativa busca el análisis de relaciones entre variables. Está muy relacionada con el contraste de presupuestos teóricos, con el contraste de hipótesis. Por tanto, es muy importante que se tenga en cuenta un marco teórico de referencia a partir del cual diseñar elegir una determinada técnica, realizar un determinado tipo de estudio para contrastar las relaciones entre las variables. Yo creo que el elemento fundamental es identificar constructos que son relevantes dentro de un campo de estudio, utilizar instrumentos de medida que normalmente son externos al investigador y a partir de ahí analizar las relaciones entre las variables. Yo diría que ese es el fundamento de la metodología cuantitativa. ¿Qué características ha de tener la muestra para que sea representativa de la población? Bueno, aquí sí que hay más de un tópico en relación al tamaño de la muestra o las características de la muestra. Raramente la investigación cuantitativa tiene una meta descriptiva. En algunas ocasiones sí, como por ejemplo en las investigaciones de tipo aplicado, como pueda ser un sondeo electoral o como pueda ser un estudio de audiencias, donde en esos casos se precisa de una muestra que sea representativa, que sea elegida con criterios probabilísticos. Y por tanto, en esa situación, cada uno de los elementos que va a formar parte de la muestra ha debido seleccionarse no por un criterio de conveniencia, sino teniendo en cuenta la representatividad social, por ejemplo, que en la muestra haya la misma proporción de hombres y mujeres que en la población. Sin embargo, la mayor parte de la investigación académica, es decir, aquella que aparece en revistas científicas, la que da lugar a tesis doctorales, la que aparece en los congresos, la que se desarrolla en las universidades, raramente tiene una meta descriptiva, sino que tiene más bien una meta explicativa, del análisis de los procesos causales, de ver cómo las variables se relacionan entre sí, actuando como causa, como efecto, como variable independiente, como dependiente, y en ese tipo de contextos es muy raro que se utilicen muestras representativas, probabilísticas, sino que lo habitual es que se utilicen muestras de conveniencia en la que participan, pues por ejemplo, estudiantes universitarios. La técnica cuantitativa por excelencia, que diríamos que es el experimento, que analiza relaciones causales, habitualmente tiene muestras de un tamaño entre 200 y 300 personas, que no han sido seleccionadas con criterios de representatividad porque no es el objetivo. Ese sería el objetivo, repito, de una investigación mucho más de tipo descriptivo, que no es la dominante en la investigación académica. ¿Qué tipo de variables pueden utilizarse en una investigación cuantitativa? Todo tipo de variables. En la investigación cuantitativa podemos utilizar cualquier tipo de variables, incluso aquellas que llamamos de tipo cualitativa, como puede ser una variable de tipo nominal, como el sexo, ser hombre, ser mujer, es una variable nominal. También podemos utilizar variables ordinales, es decir, aquellas variables que permiten ordenar los objetos de estudio, o las variables puramente cuantitativas, como puede ser la edad de un individuo, el número de horas que juega una persona a un videojuego a la semana, etcétera, etcétera. Por otro lado, también en este contexto solemos diferenciar las variables en función del papel que juegan en la cadena causal. Y ahí hablamos de variables independientes, de variables dependientes, de variables mediadoras, aquellas que explican la relación entre una variable independiente y una dependiente, es decir, el proceso, el mecanismo, y variables moderadoras, las que permiten saber bajo qué condiciones se produce un efecto, y finalmente también hablaríamos de variables control o variables que en un momento determinado queremos neutralizar su influencia a pesar de que sabemos que son relevantes. Todo depende del diseño que estemos llevando a cabo. En la metodología cuantitativa, ¿cuáles son las principales técnicas de recogida de la información? En el ámbito de la comunicación y de las ciencias sociales en general, las tres grandes técnicas pasan por el experimento, por el uso de encuestas o el uso de escalas de autoinforme, no únicamente la encuesta de tipo sociológico, y finalmente el análisis de contenido, es decir, aquel estudio que es una especie de análisis de observación sobre mensajes de una naturaleza muy diferente, muy variada, desde una carta o un correo electrónico o un mensaje en Twitter hasta mensajes más elaborados como un programa de televisión, una noticia o un videojuego. Por otro lado, las técnicas estadísticas que solemos utilizar pues también son muy variadas, depende sobre todo de los objetivos de nuestra investigación y de un elemento fundamental:
del nivel de medida de nuestras variables. No es el mismo el tratamiento que podemos tener o llevar a cabo con variables cualitativas, como el sexo, que con variables cuantitativas. En este sentido, cuando trabajamos con variables cuantitativas, tenemos más de 60 pruebas estadísticas en programas populares como el SPSS, que se pueden clasificar como variables de tipo univariado, bivariado o multivariado. Las técnicas de análisis de recogida de dicha información van en relación a ello, ¿no? Efectivamente. Sí, las técnicas estarían relacionadas precisamente con el tipo de prueba que tenemos y el tipo de objetivo y de hipótesis que tenemos en nuestro estudio, ¿no? Va a determinar el tipo de prueba estadística a utilizar, la hipótesis que hayamos enunciado. ¿Pueden utilizarse técnicas de recogida de información cualitativas, pero analizar la información de forma cuantitativa? Sí, por supuesto. En mi grupo de investigación, yo personalmente lo hacemos habitualmente. Cualquier material cualitativo, en forma de texto, de testimonio de una persona, puede codificarse de manera cuantitativa, ya sean las preguntas abiertas a un cuestionario, los testimonios que se recogen en un grupo focalizado o en técnicas un poquito más sofisticadas, como por ejemplo la técnica del listado de pensamientos, muy utilizada en el ámbito de la persuasión, donde se pide a las personas que escriban aquello que han pensado, que ha pasado por su cabeza, que han sentido después de ver un anuncio publicitario. Pues bien, con todo ese material se puede codificar de manera cuantitativa, tanto de manera manual como con software sofisticado, criterios como el número de ideas expresadas, cuántas ideas son positivas o negativas, o cuestiones más vinculadas con el propio texto, qué tipo de palabras se ha utilizado, el número de palabras diferentes, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso ya con software sofisticado, como por ejemplo como LIWIC, Linguistic Query and Word Count, que es un programa muy popular para hacer análisis de contenido computerizado y que permite posteriormente, fijémonos que hemos empezado con un tratamiento puramente cualitativo, desarrollar técnicas de alto nivel de análisis cuantitativo, como son las multivariadas, tipo cluster análisis o escalamiento multidimensional. ¿Qué fortalezas y debilidades tiene la metodología cuantitativa? Claro, yo veo fortalezas y no veo debilidades. La gran fortaleza de la investigación cuantitativa es que es una investigación orientada teóricamente en aquellas fases del desarrollo teórico más avanzados. Cuando en un campo hemos avanzado teóricamente de manera muy clara, las técnicas cuantitativas son las que tienen mucho que decir. ¿Por qué? Porque son las que permiten analizar relaciones complejas entre variables. Son las que permiten contrastar hipótesis. No olvidemos que una hipótesis es un enunciado que vincula dos o más variables entre sí. Y las técnicas estadísticas están precisamente diseñadas para contrastar las relaciones entre variables. Por tanto, en ese contexto de investigación, donde el avance teórico ya es elevado, las técnicas cuantitativas tienen un peso determinante. En aquellos casos donde la investigación todavía es exploratoria o todavía no existe un desarrollo teórico fuerte, sí que es cierto que la investigación cuantitativa no tendría un fin, no tendría un papel tan destacado y quizá es conveniente recurrir a metodologías de carácter cualitativo. ¿Para qué tipo de problemas de investigación es conveniente utilizar una metodología cuantitativa y para cuáles no? Claro, aquí habitualmente cuando hablamos de los propósitos de la investigación científica, siempre hablamos de la exploración, de la descripción y de la explicación. ¿Dónde se mueve la investigación cuantitativa? En los dos niveles posteriores, en los dos últimos niveles. En el de la descripción, aunque como ya veíamos anteriormente, en menor medida, y en el de la explicación. En el de la explicación que tiene que ver con el análisis de las relaciones causales entre las variables. ¿Por qué un fenómeno se produce? ¿Cuáles son las variables que lo explican? ¿Bajo qué condiciones se da el fenómeno y bajo qué condiciones no? ¿Si afecta por igual a unas personas o a otras? Ese es el contexto fundamental de la investigación cuantitativa. En fases anteriores, en investigaciones que buscan únicamente la exploración, como decía anteriormente, el papel de la investigación cuantitativa es mucho menor. Y por último, ¿qué programas informáticos se utilizan para el análisis de datos? Bueno, existe una gran diversidad, una gran variedad. Tenemos el SPSS, tenemos el PMDP, Stata, SAS.
Luego, por ejemplo, para técnicas estadísticas más sofisticadas, como puedan ser los modelos de ecuaciones estructurales, los modelos multinivel, el análisis factorial confirmatorio, hay software añadido, como pueda ser LISRE, EQS, M+. Y finalmente, también existe una gran diversidad de software para lo que se llama análisis de contenido computerizado. LIWI, el Linguistic Query and Word Count que comentaba anteriormente, es uno de estos programas. Yo personalmente llevo utilizando muchos años el SPSS y es un programa que me funciona bien.